Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 7. S1C7, Muerte y Rabia. Dolor. Confusión. Rabia. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, inyectados en sangre y temblorosos, mientras la ira primitiva corría por sus venas. Su cuerpo se irguió, provocando varios gritos de sorpresa a su alrededor y detrás de él. Su cuerpo giró con unos crujidos espantosos, y se quedó mirando a la persona más peligrosa del grupo. Espera. Puedo explicarlo. Balbuceó Sanmi, con el corazón latiendo más rápido que un colibrí. ¿Explicar qué? Que destruiste nuestra única forma de conseguir ayuda y mentiste al respecto. Espetó Brooklyn. Si la perturbó y la aterrorizó ver a Naruto acercarse a Sanmi sin decir palabra, con sangre corriendo por su sien, no lo dijo. Su propia furia se impuso a cualquier instinto de supervivencia. Tú. Mantacorp. Con ellos, los siseos de Naruto sonaban inquietantemente prehistóricos. Sus ojos pertenecían a una bestia herida pero furiosa que solo quería sangre. Sus dedos temblorosos sacaron lentamente su cuchillo, haciendo que Sanmi gimiera mientras intentaba incorporarse al coche averiado que tenía detrás. Entiendo que es una espía corporativa, pero no hay necesidad de matar. No sabes nada sobre ellos. Rugió mientras desenrollaba su cuchillo, cuyo acero brillaba peligrosamente bajo el sol de la tarde. Tranquilo, Naruto. Jessica se puso delante del rubio, quien se quedó mirando a la joven, que lo miraba con ojos temblorosos. Estás furioso y con un dolor terrible, pero esto no es lo que eres. Solo, espera un minuto, por favor. Sus dientes rechinaron con tanta fuerza que casi crujieron entre sí, el sonido era como el de garras sobre una pizarra, pero finalmente cayó de rodillas y el cansancio finalmente lo dominó. Bueno, Kenji tragó saliva audible. ¿Alguien quiere explicar su erección por odio a Mantacorp? Antes del estreno de Jurassic World, comenzó Jessica de repente, mirando a la rubia caída, hubo un ataque. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de él? Todos asintieron con tristeza y los ojos de Darius se abrieron de par en par. Espera, entonces Mantacorp contrató a esos mercenarios. Se dio cuenta. Sí, pero nunca pudieron probarlo, ya que todos los mercenarios murieron después de que algunos dinosaurios se escaparan en el proceso y se contrataron muy bien como abogados, así que el caso prácticamente se vino abajo. Mucha gente buena murió durante el ataque, incluyendo a sus padres, dejando a Masrani y al Dr. Wu a su cuidado. En este punto, esos dos, Dave, Roxia y los dinosaurios son las únicas personas en las que confía o con las que cuenta. Todos volvieron a mirar al rubio destrozado en el suelo, quien, por primera vez desde que lo conocieron, parecía tan débil. Atrás quedó el rubio alegre y atractivo que solo quería ser amigos, reemplazado por un joven que había sufrido mucho más de lo que su sonrisa sugería. Sanmi se llenó de lágrimas, sus rodillas flaquearon al sentir el peso de sus crímenes aún más. Lo siento mucho. Naruto no dijo nada mientras se levantaba lentamente. Sanmi intentó apartarse con desgana, pero por alguna razón, se detuvo. Cerró los ojos, aceptando su destino mientras el joven se tambaleaba lentamente hacia él. Respirando agitadamente, los ojos inyectados en sangre de Naruto miraron a la joven granjera. Se detuvo al ver su figura temblorosa. Podía oler algo en ella. Lágrimas. Mocos. Sangre. La sangre se acumulaba lentamente en sus labios mientras sus dientes se hundían en ella. Naruto no dijo nada mientras levantaba su cuchillo. Naruto. Chink. Interrogación de cierre. Sanmi abrió lentamente los ojos y vio que Naruto se alejaba. Al levantar la vista lentamente, vio su cuchillo clavado justo encima de ella, dentro del coche. Oh, joder, susurró Sanmi mientras caía de espaldas. Kenji corrió hacia ella mientras el resto de la pandilla se le unía, se movía torpemente en su lugar o iba tras Naruto.
Amigo, ¿deberías estar caminando ahora mismo? Preguntó finalmente Kenji a Naruto. Tras la emocionante confrontación, y tras la ayuda de Jess y Jazz, que le dieron primeros auxilios a Naruto retirando varios fragmentos del parabrisas de la camioneta que se le habían quedado incrustados, reanudaron la marcha hacia su destino, ya que la camioneta estaba demasiado dañada para ser utilizada. Parecía reparable, pero no tenían tiempo ni equipo para intentarlo, así que tuvieron que reanudar el viaje a pie. Es decir, no soy médico, pero estoy bastante seguro de que acabas de sufrir una conmoción cerebral. Lo hizo, y eso sin mencionar las varias heridas punzantes causadas por el vidrio, confirmó Jessica con un gesto sombrío. Me curo rápido, dijo Naruto lentamente. Además, no tengo elección. Nadie más dijo una palabra después de eso. ¿Qué más se podía decir? Se dijo todo lo que se tenía que decir, y dejó a todos con un humor bastante amargado y sombrío. Brooklyn volvió a ser el centro de atención por husmear en la oficina del Dr. Wu, reabriendo viejas heridas sobre la confianza en su líder. Sammy era evidentemente culpable de robar y destruir accidentalmente el teléfono de la pelirrosa, su única forma fiable de comunicarse, además de espiar para Manta Corp, la empresa responsable del asesinato sin piedad de los padres de Naruto, y para colmo, Sammy tenía una razón medianamente decente para ser la espía. Al parecer, sus padres debían mucho dinero y Sammy tomó la iniciativa para intentar salvar a su familia de los turbios usureros. Podría decirse que esa última parte era la razón por la que aún respiraba, ya que el tema de los padres y la familia era el punto débil de la rubia. Naruto gruñó mientras tropezaba con sus pies, cayendo sobre sus manos y rodillas. «Guau, ¿estás bien?» Todos, cállense. Todos se quedaron paralizados ante esto. El rubio Uzumaki no se movió de su sitio mientras movía la cabeza. «Akíranse», gritó de repente, y salió disparado hacia la izquierda. Antes de que nadie pudiera preguntar por qué, unos pasos fuertes y atronadores sacudieron la tierra, y al volverse, vieron al Indominus Rex rugiéndoles. «¡Dios mío!», gritó Ben mientras se lanzaba hacia los arbustos, seguido por Bumpy y los demás. Cerraron los ojos, esperando a que las hileras de dientes afilados se cerraran sobre sus frágiles cuerpos. Pero nunca llegó. Pou 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 pou. Fue entonces cuando percibieron algo aún más fuerte detrás del Indominus. Al girarse para mirar, observaron con asombro cómo un helicóptero azul seguía persiguiendo al depredador híbrido, disparándole con una ametralladora montada a toda prisa y operada por un agente de seguridad, en un intento de abatirlo. El helicóptero de Masrani. Kenji casi rió de alegría. Es su indicativo en la cola. Naruto levantó la vista y la luz pareció volver a sus ojos al darse cuenta de que tenía razón. Sin embargo, su esperanza se convirtió en terror al comprender la dirección en la que se dirigía el híbrido. «No, por ahí no», gritó sin sentido cuando de repente el grupo oyó un fuerte estruendo. «¿Qué fue eso?», preguntó Brooklyn, preguntándose qué había sido del accidente. «¿Sí? Dale una paliza, Masrani. Nos salvamos, sí, nena», exclama Kenji mientras el grupo sigue observando el helicóptero flotando en el aire cerca de un enorme edificio con forma de cúpula. La emoción se convirtió rápidamente en horror cuando algo empezó a salir volando del gran edificio abovedado, seguido de muchas otras cosas. Los dinosaurios voladores rápidamente comenzaron a atacar el helicóptero, y observaron con impotencia cómo el helicóptero empezó a echar humo, cayendo en espiral hacia la cúpula con auge. «¡No!», gritó Naruto mientras extendía la mano, viendo cómo el helicóptero de Masrani y su piloto se perdían. E inmediatamente echó a correr hacia el corral de pteranodones. «¡No!». Fue Jessica quien lo detuvo, abrazándolo con fuerza. «Suéltame», gritó mientras intentaba liberarse de su agarre, pero ella usó toda la fuerza que tenía para sujetarlo. «Se ha ido, Naruto», añadió Yasmina, uniéndose a Jessica para intentar detenerlo antes de que corriera hacia la cúpula del pteranodón. «No podemos hacer nada». Naruto no dijo nada, pero dejó de intentar correr hacia la tumba de su padrino. «Chicos, tenemos que irnos ya», grita Darius al ver el enjambre de pteranodones volando hacia ellos. «Tenemos que ponernos a cubierto, somos presa fácil aquí», añadió con urgencia mientras el enjambre se acercaba peligrosamente.
El río Kayak. Jadeó Kenji, arrebatándole la tableta a Brooklyn. La entrada está cerca de aquí. Es subterránea, bajo la cresta. Si la seguimos, nos llevará directo al parque principal. Entonces ahí es donde tenemos que estar. Vamos. Todos corrieron hacia su nueva dirección. Todos menos Naruto, quien se quedó mirando la cúpula humeante. Naruto. Fue Yasmina quien volvió a buscarlo. Vamos, tenemos que irnos. No dijo nada, miró fijamente a la distancia, donde su padrino encontró su muerte prematura. Por favor. Tiró de su mano con más fuerza. Tu padrino no querría que murieras así. Esto pareció despertarlo al volverse para mirarla. Por un momento, ella se preguntó si la golpearía por mencionar a Masrani, pero él asintió lentamente y se unió a ella. El grupo corrió a toda velocidad, con la vista siempre puesta en el cielo. Algunos pteranodones los habían avistado y decidieron intentar capturar su nuevo bocado, lanzándose en picado para intentar atraparlos con sus garras o apuñalarlos con sus largos y afilados picos. Por suerte, todos los ataques fallaron, principalmente porque los campistas los esquivaron justo a tiempo. Tuvieron algunos sustos, especialmente porque Bunpy se negaba obstinadamente a correr con ellos, por lo que Darius y Ben tuvieron que cargarlo por un tiempo hasta que Naruto tomó el control. Lo logré. Gritó Ben mientras prácticamente se lanzaba por la puerta. Chillido. Justo antes de que Yasmina pudiera cerrar la puerta, un pteranodonte irrumpió. El grupo gritó cuando el gran dinosaurio volador se recuperó rápidamente del aterrizaje forzoso y les siseó. Extendió sus grandes alas y se abalanzó sobre ellos, con su pico afilado como una lanza apuntando a su carne. Clic. La criatura con forma de pájaro chilló cuando Naruto la abordó en medio del combate. Sangró profusamente al penetrar su esbelto cuerpo con su cuchillo. Morir. Le clavó el cuchillo en el cuerpo, haciéndolo chirriar de nuevo. Morir. Agitó sus grandes alas sin poder hacer nada y sus ataques se volvieron cada vez más maníacos. Muere. Gritó furioso, asestando un tajo con su cuchillo en el cuello del reptil volador mortalmente herido con tal fuerza que le separó la cabeza del cuerpo en un baño de sangre. El pteranodonte emitió un último jadeo gorgoteante desde su cabeza cercenada mientras moría, mientras su cuerpo seguía convulsionándose y convulsionando durante varios segundos mientras sangraba por todas partes. Los cortes y puñaladas de Naruto finalmente cesaron. Su respiración era entrecortada y pesada. Apretaba los dientes con tanta fuerza que habrían jurado oírlos crujir. Amigo, exageras demasiado, dijo Kenji finalmente con valentía. Acabo de ver morir a mi padrino, lárgate. Espetó Naruto, antes de volver a su presa. Ajustando su cuchillo, desolló y descuartizó rápidamente al dinosaurio. Ignorando los gemidos y protestas de asco del grupo, recogió la carne y, tras quitarle la mandíbula inferior al reptil volador, le propinó un brutal pisotón al resto de la cabeza, destrozándole el cráneo y el cerebro como si pisara un paquete de ketchup. Extendió la mano hacia su lanza, antes de recordar que ahora era una desagradable astilla para el Indominus. ¿Alguien tiene sus lanzas? Suspiró. Todos miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que las habían dejado en la camioneta. Maldita sea. Espero de verdad que esto no nos pase factura, aunque como el río de Kayaks está directo al parque principal, no deberíamos tener problemas. Naruto suspiró. Sacando un poco de carne fresca de pteranodonte, ofreció un poco al grupo. ¿Quieren un poco? Ofreció, haciéndoles negar con la cabeza. Bien, como quieran. No dijo nada mientras masticaba su comida y se alejaba del grupo. La pandilla miró a Naruto, luego a los restos del pteranodonte y luego de nuevo a Naruto, antes de reanudar la marcha. Llegaron a los kayaks en silencio, sin querer hablar entre ellos, mucho menos con Naruto, especialmente después de lo que acababan de presenciar, aunque, dado lo que acababa de ver, realmente no podían culparlo. Llegaron a los botes en silencio. El ambiente parecía una procesión fúnebre. Nadie quería decir palabra. Sus miradas iban de él a su nuevo y ensangrentado trofeo. Por suerte, el silencio se había acabado, pues acababan de entrar en la atracción acuática. Como indicaban los altavoces del paseo en kayak, tuvieron que ir en parejas por cada bote.
Todos admitieron que se apresuraron a elegir a cualquiera menos a Naruto, quien estaba cubierto de sangre y grasa de la carne del pteranodonte. Darius propuso jugar a piedra, papel y tijera para ver quién se sentaría al lado del rubio, pero ellos ya se habían apresurado a llegar a sus botes y él rápidamente abandonó esa idea también. Al final, Hess fue quien se sentó con Naruto. Tragó saliva, mirando a todos lados menos a él mientras descendían por el río. Kenji fue el primero en empezar a hablar de nuevo. Empezó a despotricar sobre cómo iba a demandar al parque, antes de darles el 50% del dinero de la demanda como compensación por la pésima experiencia. También bautizó su kayak con Sami como el kayak de los niños geniales, o CKK para abreviar, lo que hizo que Darius soltara un bufido. Oye, la cueva se está haciendo más grande, señaló Brooklyn. Y, más brillante. Efectivamente. El grupo se encontró navegando en kayak hacia la salida del túnel, que brillaba con una hermosa combinación de azul, rosa y verde. A su izquierda, una suave cascada fluía, brillando blanca por la luz bioluminiscente que caía desde arriba y por todos lados. Las rocas estaban salpicadas de rocas rosadas y brillantes que imitaban a la perfección un jardín japonés de flores de sakura. Incluso Sanmi, que estaba tan silencioso como una tumba por el peso de sus crímenes, no pudo evitar maravillarse ante la belleza mística del río. Aunque hay tanta luz, sigue bastante oscuro, comentó Kenji. Sunny se señaló la cara con nerviosismo, y tardó un instante en darse cuenta de que se había vuelto a poner las gafas de sol. Podría haber usado mi teléfono como linterna si Sammy no lo hubiera roto, espetó Brooklyn. Claro, si tuviéramos mi teléfono, no estaríamos aquí. Oye, tranquila, superestrella, protestó Kenji al ver a Sammy encogerse visiblemente frente a él. ¿Qué? Ponerse de su lado de repente. La chica de pelo rosa lo fulminó con la mirada. Te sobornó con ese cuerpo asqueroso. Oye, basta. Espetó Kenji. Mira, lo entiendo. Se equivocó. No lo niego. Pero como dijo la rubia de allá, nada va a cambiar eso, así que podemos olvidarlo un segundo y simplemente disfrutar de que estamos todos vivos juntos. La cueva quedó en silencio mientras todas las miradas se posaban en Kenji. Mientras calmaba su respiración, miró a su grupo antes de apartar la vista bruscamente, repentinamente interesado por el mágico paisaje. Además, enojarse no ayuda en nada. Solo enoja más gente, ¿sabes? Dice Kenny antes de volver a centrar su atención en el frente. El ceño fruncido de Brooklyn no se desvaneció mientras su mirada se posaba en la suave agua debajo de ellos. Mira, ponte en su lugar por un segundo. ¿Se te ocurre algo más que puedas decirle que la haga sentir peor de lo que ya se siente? Preguntó Darius desde atrás. Brooklyn no levantó la vista, pero Darius vio que su ceño se suavizaba un poco mientras pensaba en sus sorprendentes palabras de sabiduría. ¿Quieres saber la parte más divertida de todo esto? Todos miraron lentamente a Sammy. Soy el único culpable aquí. ¿Qué quieres decir? Kenji arqueó una ceja. ¿No te envió tu familia aquí? Lo pensaron, sí, pero al final no querían que me fuera. Preferían que nos fuéramos a la quiebra antes que trabajar con esos matones. Yo fui quien aceptó el trabajo. O sea, no podía dejar que años de duro trabajo de mi familia se fueran a la basura así como así cuando parecía que había una salida, ¿sabes? Caramba. Ni siquiera supieron lo que había hecho hasta que ya estaba en el barco rumbo a la isla, confesó Sammy. Sus nudillos se volvieron blancos como el hueso mientras sus dedos se curvaron alrededor del remo. Qué bien que sí, Le di la mano al diablo, y lo único que conseguí fue poner a mis amigos en peligro, dijo la vaquera con tristeza. No es justo, Sammy. No podías saber que el Indominus se escaparía y que todo se iría al garete. Además, como dijiste, el teléfono se rompió cuando nos caímos de la tirolesa, así que fue un accidente. Dice Kenji intentando consolar al tejano. Tal vez, pero aún así espié y robé el teléfono. Los dos volvieron a quedarse en silencio, dejando a Kenji sin palabras, ya que no sabía cómo ayudarla a salir de su depresión. Antes de que pudiera pensar en algo más, la voz de Yasmina cortó el silencio. Ven. ¿Podrías soltar esa tortuga gigante y remar? Creo que Bumpy está mareado, respondió Ben mientras acariciaba la espalda de su amigo. Y yo creo que necesitas remar. Ay, no.
Creo que tenemos que prepararnos para el dino vómito. Ben empezó a arrastrarse lo más lejos que pudo. Hola chicos, atención. Jessica señaló hacia adelante de repente. Todos se quedaron mirando para ver algo grande moviéndose tranquilamente por la orilla del río. Son esos. Parasaurolophus, asintió Jessica. Biodiseñado genéticamente por el Dr. Wu para brillar como las algas que comen. Malvado. Suspiró Darius, extendiendo su brazo para intentar tocar a uno cercano. Cuidado. Aunque son herbívoros, a veces muerden solo para molestarte. Lo he visto antes. Darius retiró la mano rápidamente, para gran diversión de Jessica. El momento mágico se vio arruinado por los chillidos de Bumpy y la discusión de sus dos compañeros. Mientras Ben intentaba calmar a su amigo, Bumpy casi se cae del bote al intentar chillarles a los parasaurios. Los dos herbívoros se miraron antes de entrar repentinamente al agua, con sus brillantes crestas craneales casi rompiendo la superficie como aletas de tiburón. El grupo emitió un grito colectivo al sacar la cabeza del agua, salpicándolos un poco. Kenji terminó dándole un ligero golpe en el hocico a uno con el remo, para su fastidio. Esto provocó que los grandes herbívoros se agitaran y chocaran contra los kayaks durante un rato, casi haciendo que los campistas cayeran. Sin embargo, el Parasaurolophus se detuvo de repente y miró hacia el fondo de la cueva por un momento antes de emitir un fuerte bramido y regresar por donde habían venido los campistas. Eso fue intenso, suspiró Jessica, antes de soltar una risita débil. Oigan, ¿siguen ahí?, gritó Kenji. Miraron a su alrededor y notaron que de repente les costaba mucho más verse. Sí, aquí, chilló Ben desde la oscuridad. Gracias al ruido de sus kayaks al chapotear, no tardaron en descubrir dónde estaba cada uno. El pequeño encuentro con el Parasaurolophus no los alejó tanto, y además, el río no era tan ancho. Kenji?, preguntó Sammy con nerviosismo. Si dejamos de remar, ¿por qué seguimos avanzando? Remar. Todos parpadearon al darse cuenta de que su amiga rubia había hablado de repente después de tanto tiempo. ¿Qué fue eso?, preguntó Jessica. A remar, todos. Remen en la otra dirección. El grupo finalmente se dio cuenta de dónde los llevaba la corriente. Un gran y siniestro anillo de luz se extendía en una de las salidas, con agua cayendo quién sabe dónde. Con un pequeño grito, comenzaron a remar rápidamente para salvar sus vidas, mientras intentaban desesperadamente volver a la derecha. Naruto apretó los dientes mientras sus músculos ardían, intentando alejar su bote de la poderosa corriente. Era lento, pero comenzaba a mostrarse prometedor mientras su bote regresaba lentamente al punto de salida. Espera. Lo interrumpió Jessica. Los demás. Hizo una pausa al recordar por fin a los demás. Se giró para mirar, y se le encogió el corazón al ver el primer bote caer en el oscuro abismo. ¿Estás segura?, le preguntó, queriendo que fuera su decisión y no obligarla a bajar por el túnel. Si decidía separarse de los demás, se aseguraría de que estuviera a salvo antes de saltar al agua tras el grupo principal, dado que eran ellos los que corrían peligro potencial, ya que quién sabe a dónde los llevaría ese tubo, mientras que Jess acabaría cerca de la calle principal si bajaba por el camino correcto. Se mordió el labio, pero asintió, con su coleta bailando en la oscuridad. Ya había visto esa mirada antes. Una vez le dio al Dr. Wu la misma respuesta cuando alguien tuvo que transportar a una cría de Triceratops gravemente herida a la enfermería, mientras los demás tenían que distraer a los adultos. Ella fue la que se ofreció a distraer a los adultos mientras él sacaba a la cría a un lugar seguro. La experiencia la dejó desconcertada, ya que casi fue empalada por sus cuernos mortales, pero salió ilesa. Bueno, pues allá vamos. Aflojó los brazos y dejó que la corriente los arrastrara de vuelta a la cascada artificial. Respirando hondo, se esforzó por no mirar el agujero negro que los arrastraba hacia su boca. Su caída fue rápida y oyó gritos. Dave y Roxy estaban maldiciendo a más no poder. No sabían cómo ni cuándo, pero, en resumen, hubo múltiples brechas de contención y ya se habían reportado víctimas. El rumor de una evacuación masiva ya corría como la pólvora, pero ellos solo tenían una cosa en mente. Tenemos que reunir a los niños, dijo Roxy. ¿Podrías prestarnos un vehículo, por favor?
Lo siento, señora, pero nuestra prioridad es la evacuación y la contención. Tendrán que esperar en el campamento hasta recibir nuevas instrucciones, dijo un trabajador del parque antes de marcharse para atender otra cosa en la caótica situación. Pero ellos sabían que no era así. Apenas minutos después de esa decepcionante respuesta, su radio crepitó y, para su horror, los campistas se vieron obligados a correr después de que los Indominus destruyeran su campamento. Lo último que supieron de ellos fue que se dirigían al parque principal cuando algo les cortó el paso. Después de eso no volvieron a saber nada de ellos y fue entonces cuando se instaló la desesperación. Maldita sea, David. ¿Qué vamos a hacer? Los niños nos necesitan. Gruñó Roxie, frustrada. La verdad es que no lo sé, Rox. Esto está fuera de nuestro alcance, dijo Dave con tristeza. Se había quedado sin energía ni ganas de intentar mantener su energía y optimismo. La situación lo estaba drenando todo. Roxie, David. ¿Qué hacen aquí? Ambos se giraron y vieron a la doctora Alison Miles, asistente del doctor Wu y amiga íntima de los dos consejeros, quien estaba allí de pie con aspecto bastante agotado. Necesitamos un vehículo para recoger a los niños, pero nadie nos deja usar sus camionetas, y la nuestra todavía está en reparaciones. Dijo Dave de golpe. Ah. Entonces, tomemos el mío. La doctora Alison sacó sus llaves con una sonrisa. ¿Hablas en serio? Suspiró Roxie. Vamos, no hay tiempo que perder. Vamos. Sacudiendo la cabeza, siguieron rápidamente a la doctora Alison hasta el garaje. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Roxie. ¿No estás rompiendo varios protocolos? A diferencia de los demás, sé lo rápido y viscoso que es el Indominus. Sin mencionar cuánto odia a Naruto en particular, respondió el doctor. Eso, y si el Dr. Wu descubriera que me quedé con el pulgar en el trasero mientras su sobrino nieto corría por su vida, definitivamente me despediría, como mucho. Se estremeció al pensar en qué más le haría si fuera indirectamente responsable de su muerte. El trío bajó al garaje. Alison sacó la llave, pero se agachó rápidamente. Mientras los otros dos la imitaban rápidamente, un par de guardias irrumpieron en la zona. ¡Mierda! ¿Qué demonios hace seguridad aquí con todo lo que está pasando? Siseó Roxie al verlos bloqueando la salida del garaje. ¿Impedir que la gente haga exactamente lo que nosotros intentamos hacer? Pregunta Dave encogiéndose de hombros. Alison se mordió el labio, mordiéndolo mientras buscaba desesperadamente la manera de que se fueran. Sus ojos se iluminaron, luego se cerraron y respiró hondo. Toma. Roxie parpadeó mientras Alison le ponía algo en la mano. Adiós. Antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, ella se fue. Oigan. Ustedes dos. Los guardias corrieron hacia ella. No sabían si iban a detenerla o si estaban allí para cumplir órdenes. Aye, eres una genio, suspiró Roxie mientras abría las manos y revelaba una llave. Sin perder tiempo, abrió la camioneta, se subió en silencio con Dave en el asiento del copiloto y encendió el motor justo cuando los guardias y la doctora Alison salían del edificio. Naruto probablemente soltó un grito al ser alcanzados por un destello de luz. El kayak se tambaleó sin control, y de no ser por su agarre de hierro, habría perdido el remo en algún lugar de la oscuridad y el agua. Maldijo en voz baja mientras sus ojos se acostumbraban a la luz cegadora. Parpadeando, volvió a maldecir al darse cuenta rápidamente de dónde habían caído. Tienes que estar jodiéndome. Lo dijiste, siseó Jessica, castañeteándole los dientes. Estamos en el maldito corral de los mosasaurios. Todos se pusieron rígidos rápidamente cuando algo grande se movió debajo del agua, haciendo que sus pequeños botes se balancearan un poco al pasar debajo de ellos. Supongo que el mosasaurio es algún tipo de dinosaurio pez gigante que intentará comernos, gimió Ben. Exacto, confirmó Jessica. Soltó un grito ahogado al oír un chapoteo. Naruto. Rema despacio, pero con firmeza. No intentes chapotear ni moverte demasiado rápido, si no, moriremos, dijo en voz tan baja como pudo. Asegúrate de separarte también. La formación no funcionará con ella, ya que podría engullirnos a todos a la vez si lo intenta. Espera. Gritó / susurró Ben, pero los demás rápidamente empezaron a remar tan rápido como pudieron sin salpicar.
Rema, ven, o morirás como un pato sentado. Susurró Yasmina, y él obedeció rápidamente, gimiendo como un dinosaurio bebé con cada brazada. En ese momento, el agua tembló, antes de que un bramido apagado sacudiera la piscina gigante. Nos persigue. Rema más rápido, gritó Naruto. El grupo gritó sin dudar en ir a toda velocidad. Les ardían los brazos mientras usaban sus remos para cavar en el agua, rezando para que el Leviatán estuviera lo suficientemente lejos de ellos. Kenji no quería irse así. Gritó Kenji mientras remaba por su vida. Esto tampoco está en mi lista de cosas por hacer. Gritó Yasmina. Se prometió a sí misma que si alguna vez salían de allí con vida, o no volvería a hacer kayak nunca más o duplicaría su entrenamiento. Lo siento mucho. Yasmina giró la cabeza para mirar brevemente a Sanmi, quien parecía murmurar algo mientras remaba por su vida junto a Kenji. Por lo poco que podía oír, parecía estar murmurando una oración. Como si Dios pudiera salvarlos ahora. Vamos. Tenemos que ir más rápido. Yasmina volvió a girar la cabeza y se le encogió el corazón al ver lo lejos que estaban Brooklyn y Darius. De repente, recordó un chiste negro que había oído de sus compañeros sobre qué hacer si te perseguía un tiburón. La respuesta correcta era que no hacía falta nadar más rápido que el tiburón, solo había que ser más rápido que el chico que iba detrás. Esa broma siempre le parecía bastante desagradable, y ahora no la ayudaba. Dos de los tres menos atléticos estaban en la misma situación, lo que explicaba por qué se quedaban atrás. Su corazón se aceleró mientras su mente se congelaba. Una parte de ella solo quería mirar hacia adelante y seguir adelante, bloquear sus gritos y súplicas de ayuda mientras eran arrastrados hacia abajo, el bote y sus huesos crujiendo bajo los dientes del Leviatán mientras este los engullía. No, susurró Yasmina para sí misma, apartando esos pensamientos de su mente. Sin previo aviso, levantó el remo de su costado y lo hundió en el izquierdo, reanudando la remada. Su bote empezó a moverse hacia la derecha, algo que Ben notó enseguida. ¿Qué estás haciendo?, gritó Ben. Hagas lo que hagas, no dejes de remar, le dijo, y antes de que él pudiera preguntar, saltó del bote y se subió a la viga de soporte más cercana. Colocándose rápidamente en posición, sus ojos se abrieron cuando la criatura titánica comenzó a salir a la superficie, su gran espalda escamosa cortando la parte superior del océano simulado. Y se estaba acercando a Brooklyn y Darius. Casi gritó. Clamó. 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 ¡Oigan!, gritó Yasmina mientras golpeaba la viga metálica con su remo. ¡Oigan! Aquí. Se le encogió el corazón al ver cómo el horror acuático seguía abalanzándose sobre sus amigos. No, 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 no. Oye. Estoy aquí. Gritó de nuevo, golpeando el pilar con más fuerza y rapidez. El enorme torpedo se dirigió a toda velocidad hacia el bote de remos. Justo cuando Yasmina estaba a punto de lanzar un grito de desesperación, la gigantesca bestia se detuvo, con sus enormes fauces a pocos metros de su presa. Permaneció inmóvil en el agua un instante, antes de darse la vuelta. Yasmina suspiró aliviada al ver que su plan había funcionado. Brooklyn y Darius estaban a salvo. ¿Sí? Aquí. Yasmina casi rió mientras seguía golpeando el pilar. No fue hasta que el Leviatán prehistórico estuvo a medio camino hacia ella que se dio cuenta de algo. Joder, realmente no pensé en esto, palideció mientras la bestia titánica se dirigía hacia ella. Agarra la cadena, gritó una voz fuerte. Yasmina giró la cabeza bruscamente y finalmente notó que la cadena de alimentación del mosasaurio se alzaba. Sin dudarlo, descartó el remo antes de saltar al anzuelo, que acababa de emerger del agua. Aferrándose a la vida, emitió un fuerte gruñido mientras luchaba por trepar por el cable metálico. 2 veces pensó que se resbalaría, el agua del mar y el sudor de sus palmas amenazaron con deslizarla directamente a la tumba acuosa, pero de alguna manera encontró la fuerza para desafiar la física mientras continuaba abrazada a su línea de vida literal. Demasiado lento. La maldita cosa era demasiado lenta. Rápido, 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 murmuró / gritó Yasmina mientras intentaba mover el mecanismo de alimentación. Al mirar hacia el agua, vio la enorme sombra del mosasaurio acercándose cada vez más a ella antes de sumergirse de repente. Mierda, 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 mierda.
Casi gritó al ver cómo la silueta de la criatura, cada vez más pequeña, volvía rápidamente a su tamaño gigantesco. Usando toda la fuerza que le quedaba en el tanque, cogió las piernas contra el pecho mientras intentaba desesperadamente trepar aún más alto. Chocar. Rugido. Un rugido estremecedor que casi le para el corazón surgió desde abajo en una explosión de agua, con un par de dientes y músculos enormes brotando de la tumba acuosa. Yasmina gritó al verlo acercarse. Su aliento fétido ya le llegaba a la nariz. Esto es todo. Pensó desesperada. Lo siento mucho, todos. Cerró los ojos cuando la mitad de su cuerpo logró pasar sus poderosas mandíbulas. Quebrar. Yasmina soltó un grito, que se detuvo de golpe. Por una fracción de segundo, todos cerraron los ojos con fuerza, pensando lo peor. Pero entonces, el metálico Duan les abrió los ojos, y se dieron cuenta de que el mosasaurio había fallado. Sus poderosas mandíbulas no alcanzaron a Yasmina por un centímetro, aferrándose al cable metálico. Desafortunadamente, su momento de alivio duró poco, pues al parecer no era lo suficientemente fuerte como para mantenerse rígido y aguantar el peso del hambre del dinosaurio. Los cables metálicos se rompieron y Yasmina soltó otro grito mientras se balanceaba hacia el grupo. Su zona de seguridad se acercaba rápidamente y no perdió tiempo en soltarse, no queriendo que la llevaran de vuelta al infierno acuático. «Te tengo», gritó Naruto mientras corría hacia su creciente sombra. Golpe. Crujido. ¡Ah! Gritaron los dos. El rubio había logrado atrapar a la chica, pero a pesar de su fuerza sobrenatural, ni siquiera él era inmune a las leyes de Newton. En cuanto su cuerpo esbelto pero bien esculpido cayó sobre el suyo, él cayó al instante como un títere, estrellándose contra el estadio de concreto. Los ojos del grupo se abrieron mientras sus cuerpos hacían un ruido bastante aterrador. «Naruto. Yasmina», gritó el grupo mientras corrían hacia ellos. Ambos resoplaban y gemían de dolor al separarse. Jessica Harding se puso manos a la obra de inmediato, analizando el dolor y el daño a través de la vista y el tacto. «¿Qué pasa? ¿Se les rompió algo?», preguntó Sammy frenéticamente. «Más o menos». Naruto se dislocó el hombro derecho, mientras que Yasmina tiene un esguince de tobillo. «Puedo curarlos a ambos, pero la rapidez será un problema para ambos». Se quitó rápidamente la camisa marrón abotonada y la arrojó al suelo. La pisoteó, la agarró con ambas manos y la destrozó con un tirón poderoso. La hizo pedazos en un tiempo récord y rápidamente le metió un trozo en la boca a Naruto. «Esto va a doler», advirtió, antes de golpear con sus manos los lados opuestos de sus hombros. Un grito ahogado brotó de su boca amordazada, y las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras sus huesos se movían. Todos apartaron la mirada mientras Naruto se retorcía y temblaba en su sitio, esforzándose por no arremeter contra todos los que estaban cerca. FFFCK. 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 Los caninos de Naruto se apretaron contra la mordaza improvisada, y sus gritos se escaparon. «Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento», murmuró Jessica. Otra vez. Con un pequeño grito, volvió a golpearse las manos, y un fuerte crujido resonó como un disparo por el estadio vacío. El grito ahogado y destrozado de Naruto les recordó demasiado a una bestia moribunda, provocando arcadas mientras las arcadas amenazaban con vaciarles el estómago. «Mierda, mierda, mierda». Jessica se dio un puñetazo en la cabeza mientras le castañeteaban los dientes. «Joder. ¿Por qué no funciona? Para allá», gritó gruñó Naruto mientras escupía la mordaza improvisada. «Hazme un cabestrillo para el brazo o algo». Vale, lo siento», dijo Jessica mordiéndose el labio mientras usaba la mitad de su vieja chaqueta para colgarle el brazo con cuidado. Él intentó mantener una expresión neutral, pero sus muecas y el roce de dientes le hicieron apartar la mirada. Finalmente terminó con el lanzamiento improvisado, rápidamente se giró hacia Yasmina, quien parecía un poco nerviosa después de ver el trato crudo de Naruto. Nadie dijo nada mientras Jessica hacía todo lo posible por curar a Yasmina lo mejor que podía. Tras unos minutos de silencio incómodo, pero relativamente afortunado, el pie de Yasmina quedó curado. «¿Sé cómo está?», preguntó Jessica después de respirar temblorosamente.
Yasmina, con la ayuda de Sammy y Kenji, se puso de pie lentamente y con cuidado apoyó el peso en su pie izquierdo. ¡Mierda!, maldijo Yasmina y Jessica bajó la cabeza. No, lo hiciste bien, añadió Yasmina rápidamente, sacudiendo ligeramente las manos. Todavía me duele, pero ya está un poco mejor, gracias. Jessica no dijo nada mientras lentamente miraba hacia arriba. Tenemos que seguir adelante, dijo finalmente. Ojalá que al final del día encontremos una enfermera de verdad que te ayude a revisarte. Ella se giró lentamente y comenzó a caminar, con las manos en los bolsillos, mientras miraba el piso de concreto. El silencio duele más que mi hombro, gruñó Naruto débilmente, antes de irse tras ella. Hola, chicos, intervino Ben de repente. Todos se detuvieron al mirarlo. ¿Qué? Primero que nada, ¿dónde están todos?, señaló Ben, notando lo inquietantemente silencioso y vacío que estaba. Segundo, ¿aún tenemos la tableta? Yasmina parpadeó antes de llevarse lentamente una mano a la espalda. Abrió mucho los ojos. Rox, se fue, gritó Dave de repente. Se fue la maldita señal. ¿Qué? El corazón de Roxy latía con fuerza. Probablemente sea solo un fallo. Intenta reiniciar el sistema. Vamos, suplicó Dave mientras golpeaba frenéticamente la pantalla de su tableta. Dame algo. Mierda. Su cuerpo se inclinó hacia adelante cuando el jeep se detuvo de repente. Toma, dame eso. Roxy le arrebató la tableta de las manos mientras intentaba con furia reiniciar el sistema ella misma. La tableta emitió un pitido y los hombros de Roxy se desplomaron. Funciona, dijo Roxy con voz baja y apagada. La señal simplemente se detuvo. Los dos simplemente se quedaron sentados allí en silencio, intentando con todas sus fuerzas no imaginar por qué. Decir que la situación era sombría sería quedarse corto. El grupo estaba cansado, con hematomas y heridas, algunas mucho más graves que otras. Yasmina apenas podía caminar sola, y tuvieron que darle un bastón improvisado hecho con el esquimer del acuario. Aún así, el progreso era lento, ya que Yasmina tenía que tomárselo con calma, de lo contrario el dolor en su tobillo se intensificaría, haciéndola gritar y tropezar. Realmente no había suministros útiles en el estadio vacío, ni siquiera algunas palomitas de maíz para comer y tener energía. Lo peor de todo es que el ambiente era incómodo y ninguno de los miembros del grupo podía hablar entre sí, mucho menos mirarse a los ojos. Sammy cometió el error de intentar romper el hielo, intentando elogiar a Yasmina por su heroísmo, pero ella simplemente le gritó a la chica de granja, esencialmente diciéndole que su amistad había terminado para siempre. Kenji, sabiamente, permaneció en silencio, pero permaneció al lado de Sammy, permitiendo ocasionalmente que su hombro rozara el de ella suavemente. Curiosamente, fue Brooklyn quien finalmente comenzó a hablar de nuevo, aunque en voz baja. ¿Estás bien?, le preguntó la pelirrosa con cautela. No. En realidad no, dijo Sammy, negando con la cabeza. Claro. Una pregunta tonta, se disculpó Brooklyn. Respiró hondo antes de continuar. No la conozco mucho, pero creo que si le das espacio a Jazz, cambiará de opinión. Brooklyn frunció el ceño mientras rápidamente comenzó a repensar sus palabras. Quizás. No lo sé. Siendo sincera, las amistades en la vida real no son lo mío, pero, suena bien, ¿no? Kenji la miró con una expresión que significaba, ¿en serio? Eso ayuda. Espera, ¿por qué eres tan amable conmigo?, preguntó finalmente Sammy, mirando a la pelirrosa con cautelosa curiosidad. Porque aunque me cueste admitirlo, Kenji tiene razón, dijo Brooklyn con una pequeña mueca. Kenji arqueó las cejas al oír esto, pero decidió no decir nada por ahora. Dios, se siente tan mal decir eso. Kenji le dirigió una mirada inexpresiva que ella decidió no notar. Mira, la cuestión es que he cometido mis propias acciones egoístas, soltó finalmente Brooklyn. Solo sabía lo que tramabas porque yo también me colaba donde no debía. Sus ojos verdes se dirigieron hacia la espalda del rubio, antes de regresar al rostro de Sammy. Al menos lo hacías por la familia. Yo lo hacía para impresionar a un grupo de desconocidos furiosos de internet. Los ojos de Sammy se abrieron lentamente, cuando de repente Brooklyn pareció brillar un poco más.
Además, cuando salgamos de aquí, me darás la exclusiva de todos los detalles jugosos de tu espionaje para Mantacorp. Ah, estaba el Brooklyn que todos conocían, llamaban. Brooklyn desvela una conspiración. Pum, pum. Tanto Kenhid como Sammy la miraron con los ojos entrecerrados mientras ella regresaba a su propio mundo. Intenten decirme que mis videos son malos ahora, internautas enojados. Bueno, es un paso en la dirección correcta, dijo finalmente Kenji. PFT. Sammy soltó una risita después de lo que pareció una eternidad. Fue indigno, pero a Kenji le pareció música para los oídos. Entonces, Brooklyn extendió su mano sucia hacia Sammy. Trato hecho. Trato hecho. Sammy dejó escapar una cálida sonrisa mientras lo aceptaba. VRRRRRRN. Todos casi saltaron de sus pieles, cuando de repente se escuchó una sirena lejana y muy fuerte. VRRRRRRN. 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 Bueno, eso no suena bien, gimió Ben. No podían estar más de acuerdo y todos decidieron por unanimidad caminar/cojear un poco más rápido. Capítulo 8. Último día en el campamento. La sirena continuó sonando de fondo mientras el grupo se apresuraba a unirse a los demás. El grito inquietante del avance mecánica alimentaba sus cuerpos desgastados y maltrechos. Pero justo cuando su rápida dosis de adrenalina comenzaba a desaparecer, la sirena mecánica comenzó a hablarles. Atención. Todos los visitantes del parque deben presentarse en el muelle sur del ferry para su evacuación inmediata. El último ferry sale en 2 horas. Eso es todo. Jadeó Brooklyn mientras tenían que detenerse otra vez para recuperar el aliento. Sin explicaciones. Eso es todo lo que tenemos. Créelo, gruñó Naruto, inútilmente. El brazo empezaba a dolerle menos, pero cada vez que su pie tocaba el suelo, sus huesos resonaban en su cuerpo, recordándole su brazo ahora herido. Apretando con fuerza sus dientes, hizo todo lo posible por alejar el dolor mientras lo usaba como combustible para su cuerpo. No podía detenerse ahora. Ninguno de ellos podía. Aquí estamos ahora, explicó Ben, señalando con el dedo tembloroso el mapa simplificado que les habían dado a los niños para que dibujaran. Y los muelles están en el extremo sur de la isla. Si corremos a la velocidad máxima de Naruto sin descansar, podríamos llegar a tiempo. Palabra clave, podríamos. No lo sabes. Protestó Sammy, pero Ben se burló. Sí, claro que sí. Protestó Ben con una seguridad inusualmente alta. Me aprendí el plan de evacuación de memoria durante el viaje en ferry. El grupo emitió un gruñido colectivo por más de una razón, pero después de algunas discusiones y algunas sugerencias sarcásticas, se dieron cuenta de que se habían perdido un detalle clave. Está justo ahí adelante. Ya lo veo. Naruto señaló hacia arriba. El discurso de bienvenida del monorail nunca había sonado tan esperanzador en toda su vida. Completamente automatizado, realizaría frecuentes viajes alrededor de la isla, deteniéndose unos minutos en cada parada para permitir que la gente subiera y bajara, antes de despegar de nuevo. El propio Ben lo llamó su Deus Ex Machina, algo que nadie discutía. Pero justo cuando empezaban a vitorear, Naruto dejó escapar un grito ahogado, antes de indicarles frenéticamente a los demás que volvieran a la esquina, con un dedo en los labios. Un segundo después, Jessica y Kenhid comprendieron rápidamente por qué y lo imitaron. Evidentemente, no fueron los únicos que oyeron y siguieron la voz automatizada del monorail. Un Carnotaurus muy familiar investigaba la zona, disfrutando claramente de la relativa paz y del nuevo espacio para las piernas. Olfateó la zona antes de coger un barril azul cercano y sacudirlo con sus poderosas mandíbulas. Naruto miró hacia atrás, manteniendo el recuento, antes de respirar profundamente. Cuando os diga que os vayáis, corred como el demonio, les susurró. ¿Qué? Siseó Jessica, pero antes de que pudieran cuestionarlo a él o a su cordura, salió disparado, desapareciendo en un destello amarillo mientras cruzaba en silencio el espacio entre la salvación y la muerte. En lugar de subir las escaleras de inmediato, se escondió tras la escalera de hormigón justo a tiempo para que Toro mirara hacia atrás por capricho, antes de seguir jugando con el barril de metal.
Sus ojos comenzaron a iluminarse un poco cuando finalmente comprendieron lo que quería decir. El rubio les hizo un gesto tranquilizador antes de echar un vistazo para que pudieran jugar al juego más mortal de luz roja, luz verde. Viendo que Toro seguía mirando en dirección contraria, Naruto les indicó con la boca que se fueran. Brooklyn, Sammy y Kenji fueron los primeros en irse y decidieron caminar de puntillas y rápido. Eran demasiado lentos. El carnívoro emitió un gruñido al girar la cabeza hacia la derecha. Emitieron un grito silencioso mientras retrocedían frenéticamente, lo que hizo que Naruto apretara los dientes con frustración. Tan cerca que quiso gritar, pero optó por apretar los puños. Respirando lenta y metódicamente, reprimió con suavidad pero firmeza el dolor que le azotaba el brazo, así como la ira y la irritación que le habían estado creciendo en la nuca. Inhalando una última bocanada de aire, se asomó por la esquina y descubrió que Toro les había dado la espalda una vez más. «Escuchen», susurró a su grupo. «En cuanto podamos, corran lo más rápido que puedan sin hacer mucho ruido. Ni lo duden, o nos matarán a todos». «Pero ¿y sí?» «Cállate, Kenji. Si ese cabrón nos ve, les daré tiempo para escapar. Lo prometo». Para demostrar su punto, sacó su daga, cuya hoja curva brillaba peligrosamente en la puesta de sol. «¿Estás loco de remate, tío?», suspiró Kenji, pero el miedo empezó a desaparecer de sus ojos. «Pero gracias. Solo hago mi trabajo», gruñó, antes de echar otro vistazo. El gran carnívoro estaba ocupado intentando sacar los peces de los barriles azules. Con suerte, esa cosa les daría tiempo suficiente para alcanzar su vehículo. «Vamos», susurró, señalando la escalera que conducía a la plataforma del monorraíl. Tras abandonar la vacilación, empezaron a correr a toda velocidad, intentando hacer el menor ruido posible. Entre la inquebrantable confianza de Naruto y su viaje a salvo con un cronómetro, el plan casi funcionó. El plan improvisado de Naruto no contemplaba la taza de café vacía y desordenada en lo alto de las escaleras. Su plan, bastante bien pensado, no contemplaba que Bunpy la tirara sin cuidado, haciendo que rebotara con un ruido espantoso al bajar. Por suerte, Brooklyn la atrapó, aplastándola con su pequeño cuerpo. Sin embargo, el plan tampoco contemplaba que el devorador de hombres lo oyera, lo que lo hacía acercarse a su ubicación. Pero si eso no descarriló el plan, el anuncio automático del tren sí lo hizo. «Bienvenidos a la laguna de Jurassic World. Próxima parada, el desembarque del ferry». La cabeza del Carnotaurus giró hacia ellos y emitió un poderoso rugido cuando finalmente vio una comida fácil. «¡Corran!», gritó Naruto, y no necesitaron más señales, ya que abandonaron todo sigilo a favor de llegar a un lugar seguro lo antes posible. Naturalmente, el rubio fue el primero en llegar arriba, pero se mantuvo firme, animando a los demás a correr más rápido y a no mirar atrás. Observó con horror y fascinación cómo la bestia, fuera de su tiempo, perseguía a su tripulación por las escaleras, solo para resbalar y caer cómicamente. Al parecer, no estaba hecho para subir escaleras humanas, y la imagen de cómo caía dolorosamente sobre su mandíbula casi lo hizo estallar de risa. Toda la diversión desapareció cuando Yasmina cayó, y las poderosas mandíbulas de Toro aterrizaron a escasos centímetros de sus pies. Los ojos amarillos del monstruo rojo alzaron la vista, y una sonrisa pareció extenderse por su rostro al ver su comida finalmente al alcance de un bocado. «No lo hagas», gritó Naruto mientras bajaba las escaleras de un salto. Su pie extendido se estrelló contra la nariz de la bestia carnívora, haciéndola rugir de dolor al oler la sangre. Yasmina no tuvo tiempo de admirar la patada voladora más audaz del mundo cuando sintió que su cuerpo se elevaba, y la sensación del hormigón frío y duro dio paso a músculos cálidos y densos. «Sigan», gritó Naruto apretando los dientes mientras subían las escaleras de cemento, dejando atrás a una bestia furiosa y aún más herida. «Ábranla ya», gritaron Kenji, Sammy, Brooklyn y Jessica al finalmente lograr reabrir las puertas corredizas lo suficiente para que los demás pasaran. Sus cuerpos se aplastaron, los gritos furiosos de Toro se apagaron cuando las puertas del tren se cerraron y la gran nave se puso en movimiento. El grupo permaneció allí tendido o parado en estado de shock, jadeando mientras finalmente se les permitía relajarse nuevamente. Ni hablar», dijo Kenji por fin.
Siempre pasa algo malo cuando creemos estar a salvo. Cuidado, las puertas se van a abrir. Tío, ya puedes relajarte, exclamó Jessica, agarrándose a un asiento. A pesar de ser de plástico puro, su trasero se derritió al tacto. Como se predijo, las puertas no se abrieron espontáneamente. Aún así, la cabeza de Kenji se movía como un lagarto, como si algo fuera a entrar por las ventanas. Bueno, de acuerdo. Entonces el tren se detendrá porque así es como funciona esto, griego. Kenji empezó a despotricar, pero Jessica lo silenció, metiéndole un dedo en los labios. Tío. No. Ayuda. Además, después de esto, necesitamos un maldito terapeuta. Kenji se atragantó y escupió el sabor de sus dedos sucios y sin lavar mientras se tambaleaba en su asiento, mientras Jessica volvía a tomar el suyo. Mientras tanto, el resto de la pandilla simplemente permaneció allí de pie, sentado o tumbado, asimilando su momento de seguridad y tranquilidad. Se acabó, suspiró finalmente Darius. Por fin se acabó. Si no estuviera tan cansado, se habría echado a reír, y algo le decía que los demás habrían seguido su ejemplo. Chicos, lo logramos. Nos vamos a casa. Es fácil para ti decirlo, refunfuñó una voz desde el suelo. Todas las miradas se posaron en Naruto, cuyo rostro seguía besando el suelo. Esta es mi casa. Mierda, tienes razón, murmuró Jessica. Sami se encogió en su asiento mientras su yo festivo se abortaba ante la sombría revelación. Espera, ¿qué? Ben no pudo evitar preguntar. Mira, para resumir, Jurassic World es lo único que ha conocido. Básicamente creció aquí junto a los dinosaurios. Pero ahora que todos se han ido, están muertos, y todo se ha ido al carajo. ¿Se quedará o se irá? Murmuró la voz de Naruto desde el suelo metálico. Y la pregunta es ¿a dónde? Más o menos, suspiró Jessica, que de repente parecía mucho mayor. Se levantó lentamente del asiento para arrodillarse junto al rubio, dándole una palmadita insegura en el hombro para consolarlo. El silencio era casi un cementerio, mientras todos recordaban lo rápido que su vida se derrumbó en un solo día. Mientras estaban varados en una isla que se suponía era una atracción turística, él se veía obligado a elegir entre abandonar la isla, que evidentemente consideraba su hogar junto con sus habitantes, o quedarse, aunque fuera el último ser humano rodeado de animales apenas conscientes que, en el mejor de los casos, eran mascotas salvajes y, en el peor, animales salvajes. Mierda, maldijo finalmente Sami, y una risita nerviosa se extendió como un reguero de pólvora entre el grupo. Lenguaje, murmuró Ben entre su propia risa nerviosa. Todos volvieron a sumirse en un silencio incómodo. Ni siquiera Sami, el más sociable del grupo, pudo hablar, y mucho menos mantener el contacto visual más de unos segundos. Cuando no intercambiaban miradas torpemente, observaban a Naruto, que seguía boca abajo en el suelo. Una parte de ellos se preguntó si había muerto allí mismo, pero ninguno tuvo el valor de comprobarlo. ¿Recuerdas aquella vez que casi nos devoran? Preguntó Sami por fin. Todos la miraron con curiosidad, antes de que Yasmina soltara un bufido. ¿A qué hora? Preguntó, antes de negar con la cabeza. Bueno, en serio, ¿cómo es que hay más de una hora? Vamos a necesitar terapia después de esto, gimió Jessica, tocándose su mini coleta izquierda. Qué lástima que nuestras lanzas sigan en esa furgoneta, murmuró Kenji. Habrían sido un buen recuerdo. Les prepararé otra. Todos dieron un salto cuando Naruto se puso de pie de repente. Se limpió los labios. Evidentemente no le gustaba el sabor del suelo. Jesús, ¿cuándo te levantaste? Preguntó Ben, llevándose la mano al corazón. En este momento. Sabes, no puedo creer que esté diciendo esto, pero ojalá pudiéramos llevarnos ese cráneo de Pteranodon, dijo Darius. Habría sido una lanza genial. Has leído mi mente, dijo el rubio, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Espera, ¿entonces estabas durmiendo? Preguntó Brooklyn, asombrada. Microsiestas. Ayudan, dijo con un pequeño bostezo. Frunció el ceño al mirar alrededor del tren. ¿Qué pasa? Preguntó Kenji nervioso. Solo tengo un mal presentimiento, dijo el rubio lentamente. Negó con la cabeza antes de volver a sentarse lentamente.
Tranquilo, tío. Tranquilo, dijo Darius por fin. Se acercó con cautela al rubio en el suelo, quien le devolvió un gesto serio con la cabeza. Pronto estaremos en los muelles, nos encontraremos con Dave y Roxie, y. Ya te lo arreglaremos. Gracias, sonrió Naruto por fin, antes de darse 2 bofetadas. Ah, joder, ¿qué pasa con tanto pesimismo? Vamos, acabamos de sobrevivir a la auténtica experiencia de Jurassic World, al estilo de Jurassic Park. Deberíamos, no sé, celebrarlo o algo así. Quizás pueda ayudarte con eso, dijo Ben con orgullo. Abriendo la riñonera embarrada, sacó varias barritas y cajas de granola y jugos. Guardé algunas golosinas para el camino. Ven, por la victoria. Gritó Kenhid cuando la pandilla finalmente se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Salvo unas pocas palomitas, no habían comido mucho en las últimas horas. Sin embargo, rápidamente se detectó un pequeño problema. Oh, lo siento, chicos. Algunos podríamos pasar un poco de hambre un poco más. La riñonera de Ben, con una sorprendente capacidad, seguía sin ser una mochila, así que solo podía meter una cantidad limitada de bocadillos. Paso, dijo Naruto con un gesto. Además, ya comí algo de pteranodón antes, ¿recuerdas? Las imágenes de la cabeza aplastada del dinosaurio volador regresaron a sus mentes y rápidamente la empujaron hacia afuera antes de que pudieran perder el apetito. Ya comí algo, aseguró Jessica, y luego decidió intentar pensar en otra cosa. Te prometo que te traeré más de esto bueno más tarde, juró Ben, pero el dúo rápidamente le aseguró que no era necesario. La pandilla pronto se dio cuenta por qué. Dios mío, esto sabe a culo. Maldijo Kenji, intentando con todas sus fuerzas escupir el sabor de lo que fuera que acababan de comer. Esto es asqueroso, coincidió Sammy, y ya había comido bastantes cosas asquerosas por pura tentación. ¿Qué demonios es esto? Estas son barritas de algarroba. Y combinan a la perfección con zumo de algarroba, chilló Darius mientras contenía la tos. Genial. La algarroba es el chocolate natural. Igual de delicioso, sin azúcar ni cafeína. Pensé que el chocolate era el chocolate de la naturaleza, refunfuñó Naruto mientras se lamía los labios resecos. Rápidamente extendió la mano para atrapar la barra de algarroba que Brooklyn había tirado. ¿Qué tienen de malo el azúcar y la cafeína?, preguntó la chica de pelo rosa, consternada por las palabras heréticas de Ben. Lo primero que haré al llegar a casa será abrazar mi máquina de expreso, puede que nunca la suelte. ¿Sabes?, dijo Kenji con una sonrisa burlona, sentándose un poco más cerca de Sammy. Muchas veces me he descrito como una bebida fuerte y caliente. Gimieron todos con fingido disgusto. Nunca podría ser café, dijo Brooklyn con una mirada juguetona. Podría ser café, se defendió Kenji débilmente. Estoy deseando volver a casa, decidió continuar Yasmina. En cuanto me mejore el tobillo, volveré a entrenar. Y supongo que encontraré un nuevo patrocinador corporativo, ya que el mío fue Jurassic World. Pero, ya sabes, es un poco raro que las cosas vuelvan a la normalidad, comentó Darius. ¿Acaso los videojuegos van a parecer aburridos ahora? Soltó una risa débil que murió rápidamente cuando nadie más siguió su ejemplo. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando llegues a casa?, le preguntó Ben a Kenji. Depende de qué ala de nuestra mansión te refieras, respondió juguetonamente. El ala este suele estar prohibida, pero papá y Candy están de viaje de negocios, así que, supongo que bajaré a la bolera. Sus débiles risas se detuvieron cuando aparentemente se dio cuenta de algo. El personal siempre me deja ganar, terminó con tristeza. Supongo que es una vida VIP. Un silencio incómodo se apoderó del grupo una vez más, antes de que Sammy tomara la antorcha verbal. Entonces, ¿qué te has perdido, Ben? Déjame adivinar, interrumpió Kenji. No puedes esperar a llegar a casa y encontrarte con tu armario lleno de cosas tontas. Muy gracioso, se quejó Ben mientras las chicas soltaban una pequeña risita. En serio, Ben, llevas días con cajas de jugo. ¿Cuántas cosas caben en esa cosa? Bueno, 1, muchos, y 2, obviamente lo primero que hago cuando llego a casa es reponerlo.
Esto provocó una risa en todos ellos, especialmente en Naruto, quien le dio al joven una pequeña sonrisa. El pequeño por fin está teniendo un buen par, pensó con orgullo. Supongo que este lugar le ha hecho bien después de todo. Miren esto. Todas las miradas se posaron en Kenji, quien descubrió una hilera de linternas rojas y negras enganchadas a la pared del tren. Empezó a simular que era un sable de luz, blandiéndolo como si fuera un Jedi antes de cegar al grupo juguetonamente con él. Encontré lo primero que funciona en Jurassic World. Clunk. La cara de Kenji se quedó en blanco al no poder atraparlo al lanzarlo al aire, y la luz se apagó. Lo recogió rápidamente, pulsó el botón un par de veces y volvió a la vida. Todavía funciona. Todavía no puedo creer todo lo que salió mal, rió Brooklyn. O sea, como dijo Sammy. Casi nos comen demasiadas veces. Dinosaurios y humanos, asintió Naruto con tristeza. Separados por 65 millones de años de evolución, solo para unirnos. ¿Quién lo diría, verdad? Dr. Ian Malcolm. Darius chasqueó los dedos con entusiasmo. Creo que a mamá le habría encantado volver a verlo. ¿Qué? ¿Qué? Auge. Una explosión repentina sacudió el monorraíl, obligando a los adolescentes a agarrarse a cualquier cosa que estuviera cerca de ellos. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Ben. Lo comprobaré, gruñó Naruto mientras avanzaba a toda velocidad por el tren eléctrico, dejando a los demás mirando por la ventana. Otra vez no gimió Brooklyn. No veo nada, Kenji entrecerró los ojos en la oscuridad contrastante. No creo que estuviera cerca de nosotros, dijo Darius lentamente. No pudo haber sido. Estamos bien, dijo Darius en voz alta. No pasa nada. Estamos bien. El grupo volvió a sumirse en una tensa quietud. El sonido del tren en marcha y la luz brillante y deslumbrante hacían todo lo posible por sofocar el creciente bulto en sus corazones. Fue Sammy quien rompió el silencio una vez más. Sé que el campamento no fue lo que esperábamos, pero después de todo lo que pasamos, al menos nos vamos de este lugar con 5 nuevos amigos. Bendice a Sammy con su gran corazón para intentar mantener encendidas las llamas de la esperanza y el optimismo. Por los 8 mejores amigos para toda la vida. Clink. Su brindis fue correspondido con un silencio sombrío. Sin azúcares añadidos. Wow. Leyó Darius en voz alta. Chicos. Preguntó Sammy débilmente, buscando a alguien que compartiera su sentimiento. Hola. Espera, ¿no nos ven como amigos? Bueno, el trauma y la supervivencia son una forma de unir a las personas, añadió Jessica en voz baja. Claro, pero no suele llevar más de unos días hacerse amigo de alguien, con trauma o sin él. Cuestionó Brooklyn. Nos juntaron por casualidad. No tenemos nada en común, salvo el TEPT, intervino Yasmina. No es cierto. Hemos pasado por más cosas juntos que la mayoría de los amigos en toda su vida. Protestó Sammy. Y ahora que se acabó, ¿cuáles son las probabilidades de que volvamos a vernos? Preguntó Ben con tristeza. La sala volvió a sumirse en la tristeza, el grupo simplemente miraba sus regazos y rodillas mientras reflexionaban sobre ese triste pensamiento. ¡Puah! Naruto hizo una mueca mientras se masajeaba el hombro dolorido. Había sufrido muchas lesiones antes, pero la dislocación no era una de ellas. Entre ser mordido por dientes afilados como cuchillas o casi ser destrozado, no estaba seguro de cuál le dolía más. Bueno, en realidad, que Blue casi le abriera la barriga fue lo mejor, metafóricamente hablando. Pero eso significaba que la dislocación quedó en segundo lugar. Más o menos. Volvió a mirar por la ventana para intentar ver el origen de la explosión, pero nada. Rascándose la nuca, se preguntó si era solo que el 40% de las veces no pasaba nada. Chocar. Naruto gritó cuando su esqueleto casi se le salió de la piel. Giró la cabeza rápidamente, supo que algo acababa de chocar con el tren bala. ¿Pero qué? Crash. Wham. Crash. El tren eléctrico se estremeció y se tambaleó mientras misiles inidentificables se lanzaban contra su prisión de cristal y metal. Si esto seguía así. Naruto miró hacia la oscuridad y se preguntó si sobrevivirían al choque. Negó con la cabeza. Quizás sí, pero los demás.
Tomó una linterna de una de las puertas, la encendió rápidamente y apuntó el haz de luz hacia afuera de la ventana. No. Sus ojos se encogieron, la linterna cayó de sus dedos mientras su cuerpo temblaba. Pteranodontes. Pteranodontes. Esos malditos bastardos voladores. Gruñendo, miró las luces del techo, luego a los dinosaurios voladores y ató cabos. Saltando en el aire, golpeó las luces con el puño, dejándolas prácticamente inutilizadas. Maldijo, mirándose los puños. Se estaban poniendo rojos. Siseando entre dientes, el dolor se convirtió en combustible mientras, furioso, empezaba a destrozar las luces. En algún momento recordó que la linterna seguía allí y empezó a usarla como garrote para apagar las luces salvajemente. Estaba a punto de apagar la última luz del compartimento cuando algo le llamó la atención. Girándose, sus ojos se abrieron de par en par en la oscuridad al descubrir que les aguardaban más noticias desafortunadas. Las puertas se abrieron desde atrás y él se dio la vuelta. Parece que tú también recibiste la noticia, ¿eh? Jadeó Darius. Si estás hablando del tren descarrilado, entonces, sí, son malas noticias. ¿Descarrilar qué? Gimió Kenji mientras caía de rodillas. Ay, no, tenía razón. Estamos jodidos. Estamos jodidos. No. El panel de control. Darius señaló la última habitación que les faltaba. Justo al frente, a través de la puerta tenuemente iluminada, estaba el panel de control del tren. Aunque todo estaba automatizado, al menos había un ingeniero asignado a cada estación en caso de emergencia. Bien, asintió Naruto, y se giró para abrir la puerta, cuando... No, no, no. Gruñó. Solo abre. Pero no sirvió de nada. La puerta estaba atascada, y la pequeña manija curvada hacia adentro no fue suficiente para que ni siquiera el niño dinosaurio la abriera. Joder. Abre, carajo. Rugió Naruto mientras tiraba y tiraba. Los demás se lanzaron a ayudar, pero la fuerza combinada solo consiguió que se moviera. Chocar. El grupo gritó cuando el tren amenazó con volcarse. Los misiles vivientes estaban decididos a llegar a sus carnosas delicias desde el interior. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sami frenéticamente. Todas las miradas se posaron en Naruto, quien simplemente se puso rígido. El dolor finalmente lo estaba alcanzando. Las heridas de sus manos comenzaron a arder, y fragmentos de vidrio roto sobresalían como huesos de sus tejidos. Le dolía la cabeza y se estaba cansando. Miró hacia la salida de emergencia. No estaba seguro de tener la fuerza para aferrarse con todas sus fuerzas mientras subía hacia la sala de control, pero tenía que intentarlo. ¿Ven? ¿Qué? Todos se giraron justo a tiempo para ver un par de piernas delgadas desaparecer por la puerta de emergencia hasta el techo del tren. ¡Oh, mierda! ¡Ven! Vuelve aquí abajo, ven. Pero si podía oírlos, no los dejó. Oyeron sus golpes silenciosos, pero decididos, arrastrándose hacia el inicio del tren bala. Tenemos que distraer a los pteranodones, gritó Darius. Aléjenlos de Ben con las linternas. Esto sacó al grupo de su asombro y asombro al recordar los peligros que amenazaban con descarrilarlos. Trabajando juntos rápidamente, corrieron hacia la parte trasera del tren, agitando sus linternas. Les tomó varios intentos, pero su plan funcionó. Los pteranodones persiguieron rápidamente a la pandilla por el tren, olvidando por completo o ignorando a Ben, quien hizo todo lo posible por no caerse a lo que parecía una velocidad Mach. No te caigas, 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 no te caigas. A Ben le castañeteaban los dientes por el viento frío y la horrible idea de ser lanzado a su perdición. Los chillidos y gritos de los dinosaurios voladores no lograron calmarlo. Uno pasó justo por encima de su cabeza. Si hubiera levantado la cabeza aunque fuera un centímetro, esos picos lo habrían lobotomizado. De repente, su cuerpo cayó hacia adelante. Oh, no, había ido demasiado lejos. Él soltó un grito. Oh, era solo la entrada superior del primer vagón. Casi riendo como un loco, la abrió y se metió dentro. Espero que Ben sepa tirar de la palanca roja, gritó Naruto mientras corrían por el tren. Espera, ¿lo sabe?, preguntó Sami. El grupo se quedó paralizado al darse cuenta simultáneamente de algo.
Nadie le decía qué tocar. Oh, mierda, murmuró Jessica mientras todos se daban la vuelta lentamente. El tren descarrilado, en llamas, se acercaba cada vez más. Conteniendo la respiración, se aferraron a algo. A los asientos, a sí mismos, a los postes. Todos cerraron los ojos mientras se preparaban para el impacto. Chocar. El grupo gritó cuando su tren hizo contacto con el otro. Un fuerte crujido, seguido del ensordecedor chirrido de metal contra metal. Interrogación de cierre. Abrieron los ojos lentamente y se dieron cuenta de que no se caían. No, seguían en el tren, que los llevaba a quién sabe dónde. Pero al menos estaban a salvo. Ben lo logró, exclamó Sammy, y el resto siguió su ejemplo. Las puertas se abrieron y salió Ben, quien, al igual que ellos, estaba sin aliento y, sin embargo, parecía orgulloso. Ben. 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 Gritó el grupo, y el pecho del chico, normalmente dócil, por fin empezó a hincharse de orgullo. Buen trabajo, Ben. Parece que este campamento te ha dado un par nuevo, dijo Naruto con una sonrisa. Ben le devolvió la sonrisa. Chocar. El tiempo pareció ralentizarse cuando un pteranodón finalmente atravesó el grueso cristal. Extendió sus garras y agarró a Ben por la cintura mientras se lanzaba al otro lado. Ben. Irónicamente, fue Darius quien se movió primero. Agarrando la mano de Ben, aferró con desesperación a su camarada, intentando separarlo del dinosaurio aviar. Pero el pteranodón seguía tirando, y el agarre de Darius se estaba resbalando. No, 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 no. Gimió Darius al sentir que su agarre se aflojaba. ¡Ah! ¡Barra! Justo entonces, el pteranodón finalmente lo soltó, renunciando a lo que parecía una presa fácil. Ben cayó como una piedra y, a pesar de su ligereza, seguía siendo demasiado pesado para que Darius pudiera levantarlo. Para colmo, el peso de Ben arrastró a Darius hacia abajo. Te atrapé. Naruto agarró la cintura de Darius, alejándolo de una perdición segura. Pero no se puede decir lo mismo del pobre Ben. Naruto tiró un poco demasiado fuerte, demasiado rápido, y Ben se escapó de los dedos de Darius. No, Ben. Gritó Darius mientras veía a Ben caer, desaparecer en la oscuridad. Todos se quedaron paralizados por el shock, sus mentes se congelaron mientras seguían mirando el lugar donde Ben acababa de caer y morir. No, susurró Sammy, tapándose la boca con las manos. Se ha ido. Unos cuantos pteranodones volaron tras Ben, sin duda tras su cuerpo. Golpear. Todos se estremecieron, con sus linternas rotas encendidas, pero solo estaba Darius, a quien el niño dinosaurio arrojó al suelo sin contemplaciones. Si sentía dolor, apenas lo demostró, simplemente mirando su mano aún abierta, que apretó en un puño. Estaba justo ahí, susurró. Lo tenía en mis manos, pero... Las palabras le fallaron una vez más, mientras miraba fijamente a la distancia. A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Footsteps